Bueno, hoy dando honor a los exdirectores, no podemos evitar de hablar de la evolución y el desarrollo turístico del país, de Aruba. Y una evolución que hoy nos tocó ir en el momento años 80, donde Aruba decidió, entre otros, de independizarse como país dentro del reinado holandés y escoger deliberadamente como manera de poder continuar con Aruba con un futuro estable y sólido, escoger para desarrollar el turismo. Pues tenemos hoy exdirectores de turismo que estaban allí trabajando y laborando y formando esta industria, desarrollando esta industria desde aquel entonces. Pero es bonito fijarse o reflejar en la evolución, como de una oficina que se llamaba el Aruba Tourism Bureau, luego se convirtió en Aruba Tourism Authority y hoy día es Aruba Tourism Authority, pero independiente, pues independiente del gobierno. Y eso tiene sus motivos también para continuar asegurando que Aruba pueda manejar su turismo de una manera más profesional y con una independencia que nos permite ser más ágil, profesionalizarnos más, pero también responder mejor a retos, a momentos de crisis, como lo ha sido, por ejemplo, la pandemia. Pues un momento de reflexión, pero muy satisfecho y un orgullo y honor de poder honrar a los que en verdad trabajaron fuertemente en formar ese turismo que es tan sólido para Aruba, que nos deja destacar a nivel caribense, pero también puedo decir a nivel global como isla, lo que hemos sabido demostrar en diferentes ocasiones, incluso después de la pandemia, con esta recuperación también exitoso, sumamente exitoso para nosotros todos, no solamente las oficinas de turismo y los directores, pero para la comunidad completa. Eu direito. Houve mesmo e agradecer a baixar ao que já que eu teria prometo. Não se vai passar, e já tem outro de ex-empregado de turismo para poder o reconhecimento chiquito para mim. E tudo isso aí era apreciar. Então, o que já tem Ronela está anunciado também o outro trove. Aí você viu o viajo, então se dá o ar. Aí está aí sempre, não? Para o rei de ser bom, que merece o reconhecimento do Deus. Bueno, fue una sorpresa. Recibí la noticia hace unos días y yo me pregunté, bueno, yo no lo merezco. Lo que sí se merece son los directores que ya tienen sus años, como Rory Arnett y Michael Kidd Perry y otros que en paz descansan. No pensó en mí, pero yo tengo que decir que a base de todo el trabajo que empeñamos como equipo, fue una experiencia muy bonita y claro, es agradable después de lo que también es parte de ese trabajo, la frustración, los retos de ser reconocido. Entonces, en ese sentido, ya estoy contento con el hecho que sí pensaron en los directores de antes. Sí, un momento especial para la industria de turismo en Aruba. Nosotros como Ministerio de Turismo y también el Aruba Tourism Authority ha dedicado esta tarde para honrar y agradecer a los exdirectores de la Oficina del Turismo. Son 6 arubianos que han construido, han desarrollado nuestro turismo y hemos pensado en este día hace mucho tiempo para reconocer a los esfuerzos, los trabajos, la dedicación, con mucho amor, con mucha pasión, a los exdirectores que comenzaron el desarrollo de turismo desde el año 50 y hoy tenemos un turismo muy fuerte, muy grande, uno de los éxitos más grandes del Caribe. Hoy tenemos tanto demanda que nosotros podemos diseñar
nuestro futuro, y todo eso es gracias al trabajo que los antepasados, los exdirectores, han hecho por el desarrollo turístico. Y fue una tarde muy bonito para expresar nuestra gratitud como Ministerio de Turismo, pero también como el Aruba Tourism Authority, entregando un cuadro pintado por el artista arubiano Gustave Noël como un recuerdo para los años que han servido como directores de la Oficina de Turismo. Bueno, me pareció muy bonito que hicieron esta ocasión para dar reconocimiento y recordar los tiempos que hemos vivido como directores de turismo. Dieron un par de discursos muy bonitos que reflejó muy bien la historia de turismo y de los directores cada uno en su tiempo. Y el cuadro refleja muy bonito la secuencia de los directores que siempre, como dijeron también, tuvieron siempre a pecho el bienestar de la isla, el crecimiento del turismo, mantener nuestra industria viva para poder competir también. Y como dijeron siempre, Aruba ha sido un ejemplo para las otras islas del Caribe y para el mundo, y lo seguimos siendo así, y eso es muy emotivo. Usted justamente está tocando una parte importante, ¿no? Y yo llamo la parte del idioma que se puede hablar en Aruba, muy importante. Un visitante que llega aquí le gustaría siempre poder comunicar. Si nadie habla solamente el papiamento aquí, olvídense, no hay nada. Pero aquí, gracias a Dios, ¿no? El estudio está fantástico y nosotros lo podemos defender bastante bien con el inglés y con el español también. Bien sea español de Colombia o de Venezuela o de Argentina, pero lo hablamos y nos entendemos, y con orgullo. Nuevos pilares, yo diría otra vez, con información. Si hay suficiente información, si al pueblo le llega la información de lo que le gusta la gente, los visitantes de Colombia, deberían buscar esa dirección también. Y así hay muchos, ¿no? Muchos casos. Digamos, un turista colombiano no es lo mismo como el de Venezuela o de otros países, ¿no? Hay la variedad enorme y la variedad que uno puede usar a su conveniencia. Informar y usar debidamente para lograr éxito con eso. Quizá cuatro es necesario, pero cuando China da eso con la iglesia y publicidad también regional de ellos. Basta año pasado por abrir el slogan Aruba What Happy Island. Y que abre el slogan. Una ideia de ócio, uma ideia de ser vivo. Eu quero saber se vivo a fome, a nossa liberdade, a nossa luta.